Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Resplandeciendo. Yo soy Katherine y junto a mi hija Naomi para LRP Televisión. Gracias por acompañarnos y esperemos que disfruten el mensaje de hoy. Y aquí comienza Resplandeciendo. Hola a todos, una vez más les damos la bienvenida a nuestro programa ¡Resplandeciendo! Aquí estamos nuevamente con un tema bien interesante que la verdad yo aprendí bastante. Con este tema aprendí hartas cosas que no tenía ni idea que habían sucedido, temas que están en la Biblia y en los libros de historia. Por fuera aprendí hartas cosas que, aunque habíamos ido a los museos y habíamos visto ciertas cosas, no le había prestado la atención que le presté ahora. La verdad yo iba a hablar de otro tema, pero este tema de hoy en particular es a petición de Naomi. Fue Naomi la que pidió que habláramos hoy día de este tema que vamos a hablar. Pero vamos a dar como todo el contexto histórico para que entiendan por qué sucedieron las cosas y la importancia de los personajes. Ok, vamos a comenzar hablando de Israel. ¿Qué le pasaba a Israel? Israel, para variar, tenía un rey porfiado, un rey que no quería seguir las leyes de Dios. Era un rey que le gustaba la fiesta, un rey que, que no respetaba las costumbres, las reglas y las fiestas que Dios había puesto que tenían que seguir, las fiestas religiosas, los sacrificios, las leyes de Moisés, nada. Entonces Dios se aburrió y permitió que llegara un imperio, que era el imperio de Babilonia, a cargo del rey Nabucodonosor. Está difícil decirlo, ¿no? Nabucodonosor. Y resulta que estamos hablando de que Babilonia, de donde era el rey Nabucodonosor, estaba lejísimo. Estaba como de aquí a la Florida, como de Antofagasta a Valparaíso. Estaba a más de 1000 kilómetros, estaba lejos. Pero Dios hizo que llegaran hasta allá. Y entonces cuando llegó, obviamente invadió Israel, le ganó y se trajo de Israel jóvenes que eran como de la familia, como de la high class, gente de los que eran como los más preparados, los que ya trabajaban en el reino, que tenían más preparación y más cultura. Entre ellos iba Daniel y 3 amigos de él, que no me acuerdo los nombres de ellos en hebreo, pero los nombres de ellos que les pusieron en Babilonia eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahí va Daniel también entre ellos. Se calcula que tenían entre 16 y 17 años. Entonces imagínate, estaba en su casa, eran de una familia pudiente, o sea, una familia donde tenían todo, donde vivían en las casas más bonitas, donde tenían la mejor comida, la mejor ropa, y de repente, ¡pum!, llega un imperio, los agarra y se van solitos, sin su familia, a otra tierra extraña. Entonces cuando llegan allá a Babilonia, Nabucodonosor también saqueó el templo que había construido para Dios Salomón, que era el hijo de David, y agarró de ahí las copas, los vasos, los platos y las cosas que usaban ahí, y se las llevó y las guardó. Es importante ese dato, después vas a saber por qué. Que sepas por qué se llevaron esas cosas. Entonces se llevan a Daniel y a sus 3 amigos a la corte ya. Entonces llega y le dicen, ok, Babilonia es un imperio fuerte, no solo militarmente, sino que en las ciencias y en la matemática. ¿Saben lo que descubrí yo ahora? Primero Babilonia, yo había escuchado, de ahí se hicieron los puentes colgantes. Porque lo que pasa es que Nabucodonosor tenía una esposa que era, su esposa se llamaba Amitis. Y entonces ella ella era de un lugar donde había mucha vegetación. Y Babilonia, que actualmente es Irak, es como desierto. Entonces ella extrañaba las flores, las plantas, los árboles. Y Nabucodonosor, por amor a ella,
mandó a hacer jardines que colgaban de las ventanas y de los balcones. Y eso es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hasta el día de hoy han intentado igualarlo o copiarlo con toda la tecnología que hay ahora y no han podido. Imagínate lo lindo que era. Era un lugar pero precioso. Aparte, resulta que ellos eran expertos en matemáticas. ¿Sabes tú que gracias a los babilonios, ellos fueron los que pusieron los minutos de 60 segundos, las horas de 60 minutos, ellos dividieron los días en 24 horas y el año en 365 días. Todas esas divisiones se las debemos a los babilonios. Ellos fueron los pioneros, los que hicieron todas esas divisiones de tiempo que se usan en la actualidad, vienen de los babilonios, del tiempo de Nabucodonosor, de todo ese tiempo. Y se han descubierto cientos de tablillas en arcilla. Arcilla es como la greda, ¿cómo se dice? Como el mar, ¿me entiendes? Que se hace en barro. Mud. Clay. Ajá, clay. Ahí ellos escribían todos sus descubrimientos. Y 300 de esas tablillas están dedicadas a las matemáticas. Pero 200 de esas tablillas no son matemáticas simples. Gracias a ello viene el álgebra, tienen las ecuaciones, vienen de los babilonios, las matemáticas con potencia, ¿viste el número grande con el número chiquitito arriba? Los babilonios. Incluso el teorema de Pitágoras, que vino 1000 años después que Pitágoras lo hizo famoso, ellos 1000 años ya lo sabían, ya lo entendían. Son los desgraciados entonces. Sí, estamos sufriendo. Me tenían ahí con el tiempo ya. Pero con las matemáticas. Sí. Y sabes tú que a pesar de no tener tecnología, estamos hablando que esto fue en el año 500 y 600 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 2600 años atrás. ¿Fueron los griegos? Bueno, ellos como que continuaron con eso. Pero los pioneros, los que comenzaron, fueron los babilonios. Okay. Los babilonios fueron los que comenzaron. Sócrates siempre hablan de... Sí. Él fue un filósofo. Claro. Sí, también es que fueron... los griegos vinieron después de Babilonia. Más adelante. Entonces yo pienso que ellos quizás agarraron conocimientos de ellos. Y como que ellos continuaron como digamos con descubriendo cosas. Conectando con... Sí. Pero los primeritos fueron los babilonios. También sabes que ellos descubrieron el tema de los astros. El tema ellos por eso fue que crearon el día de 24 horas, porque ellos tenían el calendario lunar y solar. Entonces ellos estudiaban los astros y todo. El problema fue que también Babilonia, al estudiar los astros y todo, comenzaron con el tema del horóscopo. Viene de los babilonios también. Ellos empezaron todas esas cosas, claro, los signos zodiacales y todo eso vienen de los babilonios, porque ellos comenzaron también con el ocultismo. Entonces ellos eran un reino politeísta, o sea, tenían varios dioses y ellos creían mucho en la magia, en cosas sobrenaturales, y que las cosas sobrenaturales de la tierra tenían que ver con los astros que estaban en el espacio, en el universo. Entonces la verdad que era un pueblo que era muy culto, pero al tener tanta cultura, tanta sabiduría, tanta inteligencia, comenzaron a desviarse también, a ir más allá de lo que debían ir. Entonces, incluso Nabucodonosor tenía una corte que le llamaba la corte de sabios, que entre ellos era como una mezcla de consejeros como para los problemas, pero también eran como adivinos. ¿Me entiendes? Eran como una mezcla de los dos. Bueno, llegamos a la parte que Daniel llega a Babilonia. Entonces resulta que para ellos tenían que ser muchachos que fueran atractivos físicamente, pero que también tuvieran como poder aprender, la inteligencia de aprender rápido. Tuvieron 3 años para Daniel y sus 3 amigos aprender el idioma de Babilonia, la cultura, las costumbres, todo. Porque después ellos iban a servir al rey y tenían que saber todo. Porque tú sabes que en ese tiempo tú te equivocabas y rápidamente no había como segundas oportunidades.
Entonces Dios le dio a los 4 como que les dio extra inteligencia. Entonces de todo el grupo que se habían llevado, esos 4 fueron los que, ¿cómo se llama? Los que aprendieron más rápido. Entonces tenían como el favor, como digamos, de los maestros. Y en Babilonia comían cosas que, porque ellos eran judíos como ortodoxos, como judíos tradicionales, ¿me entiendes? Entonces en Babilonia comían cosas que ellos no comían, ellos no tomaban vino y cosas así, entonces ellos pidieron de que no les dieran esa comida. Entonces fue lo primero que ellos pidieron como para decirnos, nosotros somos, o sea, estamos aquí, vamos a aceptar nuestro destino, que es servir al rey y aprender las culturas y todo, pero nuestra integridad, o sea, lo que somos, lo vamos a mantener. O sea, que vivamos acá y todo. Es como lo que yo siempre te digo, Naomi, que a mí me encanta que tú tengas amigas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas y todo, de diferentes religiones, porque uno aprende de todos ellos. Pero lo importante es que así como tú respetas, ¿me entiendes?, las creencias de todas ellas, las culturas y todo eso, pues como cuando fuimos a tu cumpleaños y lo hicimos en un lugar que era mi lugar favorito de ella, de que venden un pollo, que a mí no me gusta, pero favorito. ¿Qué? Oh. Llegaron unas niñas que son musulmanas, pues. Nosotros no sabíamos que ellos no pueden comer el pollo de ahí, que tiene que tener un proceso halal que le llaman acá. Y bueno, nosotros no sabíamos. Entonces lo que hicieron, ellas le regalaban el pollo a ustedes y ustedes le regalaban las papas fritas. Entonces era, pero nadie lo miró raro, nadie lo miró y todos disfrutaron y comieron lo más bien. Pero te digo, así como tú le respetas a ella, tú siempre tienes que tener la seguridad de decir, yo soy cristiana y yo tengo mis creencias y voy a ser yo, Naomi, la misma, aquí en la iglesia, con mis amigas, ¿me entiendes? Tienes que tratar de tener la seguridad de cómo se llama, de no cambiar, ¿me entiendes?, lo que tú eres según dónde y con quién estás. Porque eso es lo que hicieron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos se fueron a Babilonia y trataron, ¿me entiendes?, de cambiar lo que ellos eran, y no, ellos aceptaron y fueron los mejores estudiantes, los que más aprendieron más rápido, pero su esencia siguió siendo la misma. Y ahora vamos a ver cómo fue probada. Como te contaba, Daniel y sus 3 amigos pasaron los 3 años y ellos fueron aprobados, como digamos se graduaron y fueron, digamos, considerados como los sabios, digamos, que le llamaban de la corte, donde Nabucodonosor vio que eran tan inteligentes que dijo, bueno, si me pasa algo que yo tenga duda de cómo solucionar, yo sé que puedo acudir a ellos. Pero ellos estaban por debajo porque eran como los nuevitos, o sea, eran como los nuevos sabios, pero como los menos importantes. Entonces resulta que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y resulta que él despertó y él sabía que el sueño que él había tenido era súper importante, que tenía un significado importante, pero no podía recordar todo el sueño. Entonces, ¿sabes? Era el rey del imperio más importante de ese tiempo. Entonces él llega y dice, ok, llama a todos sus sabios, los principales, no estaba Daniel ahí ni sus amigos. Entonces le dice, yo anoche tuve un sueño, pero no me acuerdo qué sueño fue. Entonces yo necesito que ustedes, que son sabios y adivinos, me digan qué soñé y qué significa. Entonces, sin ningún contexto. Sin ningún contexto. Entonces ellos le dicen, danos algún contexto, danos alguna pista, cuéntanos parte de algo. No, dijo, porque si ustedes son adivinos de verdad, deberían saber qué es lo que soñé. Entonces ellos le dicen, no hay nadie en el mundo capaz de hacer algo así. Entonces él dijo, ok. Dijeron que no podían, yo pensé que iban a empezar a chamullar. No, dijeron que no podían, que no había nadie capaz de hacer algo así. Entonces vino y él mandó a llamar a su capitán de la guardia. Dijo, quiero que le cortes la cabeza a todos los sabios. O sea, a los que estaban ahí y a los demás, que eran Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y a todos los demás, que no estaban ahí, pero eran del grupo. Entonces parte el
el soldado que habían mandado para matar a Daniel y a sus amigos que vivían en el mismo lugar. Y entonces Daniel pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Que el rey se enojó tanto, que mandó a hacer algo tan terrible. Entonces el soldado le dice, mira, pasó esto y esto, él soñó un sueño y él quiere saber lo que es y nadie se lo puede contar, entonces está furioso y que todos se mueran. Entonces Daniel... El temperamento del rey. Sí. Entonces Daniel le dice, mira, dame un momento, unas horas, y yo voy a orar y le voy a pedir a Dios que me revele el sueño, porque como te había contado, Dios le había dado a los 4 una inteligencia superior, pero a Daniel le había dado la capacidad de interpretar los sueños como se le había dado a José. ¿Te acuerdas que estudiamos José? Lo mismo se lo dio a Daniel. Entonces Daniel se puso a orar y Dios le mostró el sueño y le mostró lo que significaba. Entonces Daniel le dijo al soldado, no mates a nadie, yo voy a ir donde el rey y yo le voy a decir que soñó y yo le voy a explicar el sueño. Y va Daniel y le dice al rey Nabucodonosor que él sabía la interpretación. Le dice, oh, tú eres un adivino, le dice Dios, Nabucodonosor. Le dice, no, dice, pero yo creo en un Dios que es el único capaz de revelar este tipo de cosas. Y él me las reveló a mí. No soy yo, sino que Dios me dio la capacidad de poder ver esto. Él siempre, Daniel, le dio la gloria a Dios. Él nunca se creyó que él tenía como extra poderes. Él siempre fue así. Humilde. Siempre. Entonces llegó y le dijo, mira, este fue tu sueño. Tú viste una gran estatua que se paraba frente a ti. Una estatua gigante de muchos metros. Pero estaba hecha de diferentes materiales. Y le dice, la cabeza era de oro. Lo voy a leer porque se me olvida. El pecho y los brazos eran de plata. O sea, esta parte de aquí y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos, o sea, hasta la rodilla, eran de bronce, de copper. Y para que sepan. Y las piernas, o sea, de la rodilla para los tobillos, eran de hierro. Iron. Y los pies eran una mezcla. Déjame ver aquí que no quiero equivocarme. Los pies eran de hierro y arcilla, de clay. Entonces le dijo, mira, la cabeza de oro, le dijo Daniel a Nabucodonosor, eres tú, el imperio principal que está en estos momentos. Le dice, pero van a pasar unos años y tu imperio va a caer, va a ser derrotado por otro imperio que va a ser el imperio medo-persa. Eso era la parte de plata, los silver. El pecho y los brazos. Gracias, hermana Katy, por la traducción. Sí, para que quede clarito. Gracias, hermana Katy. Dice, el vientre y los muslos iba a ser Grecia, o sea, el tercero. Después los medo-persas iban a ser derrotados por Grecia. Y Grecia era la parte que representaba la tercera parte, el tercer gobierno, que era de bronce. Después las piernas de hierro era el Imperio Romano, que el Imperio Romano fue hasta el día de hoy uno de los imperios más crueles, fue el que mató a Jesús. De los que siguieron ahí. ¿Y todavía hay un imperio? No, ellos cayeron en el año 476 después de Cristo, o sea, estamos hablando unos 1600 años atrás. Bueno. Pero duraron, imagínate, desde el 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Estamos hablando casi 600 años, duraron. Y fueron los más sanguinarios que hubieron. De verdad, ellos mataban y atosigaban al pueblo con taxas para pagar terrible. Como que oprimían al pueblo y mataban sin misericordia. Y después de eso habla de la arcilla y del hierro,
que es Europa actual, donde habla de que siempre, por ejemplo, en la Comunidad Europea, todo eso está aquí en la Biblia. Por eso es tan bonito cuando tú aprendes de la Biblia, tú aprendes historia, aprendes cultura actual y antigua. Entonces habla de los gobiernos de Europa que han tratado de unirse y de actuar como todo el continente, como un solo país, pero nunca lo han logrado. Por eso es la mezcla de arcilla con hierro, de barro con hierro, que son dos materiales que tú los podés juntar un tiempo y después se van a soltar. ¿Me entiendes? Que no se van a mantener unidos como que fuera un solo metal. ¿Me entiendes? Cuando es barro y hierro van a durar un tiempo y todo. Entonces eso fue lo que le explicó Daniel. Le dijo, usted lo que vio fue una visión actual y del futuro. O sea, usted está viendo la cabeza, que es usted de oro, pero Dios le mostró todos los imperios que van a venir después de usted, hasta los días que nosotros estamos viviendo ahora, Naomi. Todo esto que se salió de Inglaterra, de la Comunidad Europea y todo eso, países que no han aceptado estar dentro, está aquí en el sueño de Nabucodonosor. Todo eso está ahí. Entonces el rey ascendió a Daniel como al tiro, ascendido, como quiero que te quedes aquí, cerquita mío. Dijo, porque yo sé que tú tienes pero mira, es bien interesante esto. Nabucodonosor vio a través de Daniel que Daniel tenía el Dios verdadero, el único capaz de revelar ese tipo de cosas, porque fue Dios el que le dio el sueño a Nabucodonosor y fue Dios el que le reveló a Daniel el sueño y lo que significaba. Me siento no creyendo él. Pero mira, como mucha gente que por ejemplo va a la iglesia, ve un milagro, ¡wow! Dicen, Dios lo que hizo, levantó una persona que no podía caminar o le dio vista a un ciego y todo, y quedan, pero no es algo de corazón, como una emoción momentánea. Y después se van y continúan su vida como que nunca hubieran visto eso. Porque fue lo que hizo Nabucodonosor. Yo creo que él se quedó en la mente con la estatua que vio en el sueño, porque después de eso él mandó construir una estatua de 24 metros de alto y 2 de ancho. Y él dijo, ya cuando construyeron la estatua y todo y la pusieron en un monte donde todo el mundo la podía ver, él mandó llamar al pueblo, pero Daniel no estaba. Pero sí estaban Sadrach, Mesach y Abednego, sus 3 amigos entre todo el grupo que mandó llamar. Y entonces dijo, cuando suenen, ellos tenían varios instrumentos. Entonces él decía, a la cuenta de 3 van a empezar a sonar todos los instrumentos, y cuando empiecen a sonar todo el pueblo tiene que arrodillarse y adorar a la estatua, que la estatua era la imagen de Nabucodonosor, porque ahora él se creía Dios. Imagínate, despuésito de haber dicho que el Dios de Daniel era el único, el más grande y todo, él se mandó a hacer una estatua de él y que lo adoraran a él. Entonces vinieron, trajeron a los músicos y todo, y empezaron a tocar los instrumentos y todo el pueblo se arrodilló, dice, rostro en tierra. Cuando tú pones tu cara en la tierra es como la máxima adoración. Uno puede hacer así, otra cosa, pero cuando ya te arrodillas y tu cara toca la tierra, es que tú estás adorando con todo tu ser. ¿Me entiendes? Y entonces se arrodillaron todos, excepto Daniel. No, pues Daniel no estaba. Oh. Los 3 amigos de él. Oh. Sadrach, Mesach y Abednego. Nunca voy a poder recordarme esos nombres. Yo no me acuerdo de los nombres de ellos en hebreo, no me los pude acordar, pero me acuerdo de los otros. ¿En hebreo? ¿Está aquí? No, no los puse, así que no me los puedo acordar. Entonces, yo sé que me acuerdo que es como Azarías, así, no me acuerdo los nombres. Pero bueno, la cosa es que él vino y le dijeron inmediatamente que Nabucodonosor no se dio cuenta. Yo creo que él estaba tan viendo su estatua, pero vinieron los chismosos con los otros sabios que tenía él y dijeron, ¡Hey, rey! ¡Hey! Esos 3 ahí no se quieren arrodillar ante tu estatua. Ah, porque ellos también querían el ascendimiento. Claro, entonces ellos querían ganarse el favor del rey. Entonces Nabucodonosor los mandó a llamar y les dice, ¿por qué no se quisieron arrodillar? ¿Acaso no entendieron la orden? Le dice, les voy a dar una oportunidad más. Vamos a volver a hacer sonar todos los instrumentos, y cuando suenen los instrumentos yo los quiero ver a los 3 arrodillados ante mi estatua. Y entonces ellos dijeron, mira,
nosotros no nos vamos a arrodillar ante tu estatua, le dijo. Y le dijo, pero es que el castigo para el que no se arrodilla, porque en ese tiempo era o sí, los vamos a meter en un horno de fuego. Oh, wait, yo me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas? Yes. Y entonces ellos dijeron, mira, nosotros servimos a un Dios que Él nos pide totalmente fidelidad. Él no nos perdonaría que nos arrodilláramos ante tu estatua. Entonces preferimos que nos tires al horno de fuego, pero no desobedecer a Dios. Nosotros sabemos que Dios nos puede librar de ese horno, pero aunque no lo haga, nosotros vamos a seguir siendo fieles a Dios. Y eso es lo bonito, y eso es lo que yo en este último tiempo he aprendido. A la mala. Está rugiendo los leones. Parece que usar el hermano Leo como ejemplo. ¿Cómo se llama? De que ellos dicen, sabemos que Dios nos puede librar del horno, pero aunque no nos libre, nosotros vamos a seguir siendo fieles y adorando a Dios. Y es difícil, Naomi. Cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas no salen de la manera que uno espera, cuando hay pruebas difíciles, situaciones injustas como las que hemos pasado últimamente. Es difícil mantenerse siendo fieles a Dios y creyendo que Dios sigue en control. Es difícil, pero se puede. Difícil, cuesta lágrimas y todo, pero se puede. Bueno, la cosa es que Nabucodonosor se sintió desafiado con esas palabras de estos tres jovencitos, porque eran jovencitos, imagínate, habrán tenido 20 y tantos años, como tú, como la edad tuya, un poquito más que tú. Tenían 16, 17, cuando llegaron a Babilonia, tuvieron 3 años de aprendices y esto pasó poquito después. No quiero cumplir. Yo no quiero cumplir. Entonces Nabucodonosor se sintió desafiado, porque él dijo, les voy a dar otra oportunidad. Y ellos dijeron, no nos dé otra oportunidad porque vamos a hacer lo mismo, no nos vamos a arrodillar. Entonces él dijo, calienten el horno 7 veces más de lo que está ahora. Ya era una cuestión como una bomba lo que estaba ahí. Y los amarraron a los 3 y el horno estaba tan caliente. Yo vi como una película de eso, se ve, yo no sé si habrá sido igual, pero lo que yo vi que abrieron como unas compuertas y como que el horno era como un cuarto, digamos así, que estaba hacia abajo, donde estaba puro fuego. La cosa, cuando abren esas puertas para meter a Sadrach, Mesach y Abednego adentro, salieron las llamas para afuera y quemaron y mataron en el momento a los que llevaban, a los guardias que llevaban a Sadrach, Mesach y Abednego para tirarlos adentro. Murieron todos, porque al abrir las puertas el horno estaba tan caliente que las llamas salieron hacia afuera. Entonces, por eso es que se ve la película, porque las puertas quedaron abiertas. Entonces adentro, acuérdense, los metieron amarrados. Entonces ellos, estando adentro, vino un ángel y los soltó. Lo que más me da risa es que ellos no estaban así sentaditos o parados ahí en el fuego. Se pusieron a bailar adentro y danzaban entre las llamas. Y entonces Nabucodonosor dijo que no fueron 3 los que tiramos adentro, yo veo 4 y el cuarto es como, parece un dios, porque era blanco, como las luces que tenemos acá, fuertes, ¿me entiendes? Entonces los vio y todos lo miraron, o sea, no fue algo que vio solo Nabucodonosor, o sea, toda la gente que estaba con él estaba viendo lo mismo. Entonces él les gritó de afuera, ¡Ey, Sadrach, Mesach, Abednego, salgan! Y salieron ellos 3 y el ángel que estaba con ellos se fue. Y se pusieron a bailar. Estaban bailando adentro de las llamas, en el círculo, y danzaban porque... ¿Con el ángel? Con el ángel, los ¿El 4. ángel bailaba? Ajá. Entonces yo creo que cuando los soltó y el ángel, yo creo que fue el primero que empezó a bailar. Y ellos, yo creo que se demoraron quizá en reaccionar lo que les estaba pasando. Estamos en un horno de fuego y no nos estamos quemando. ¡Wow! Y empezaron ahí a bailar entre ellos y todo. Y la cosa es que Nabucodonosor les dijo ya que salieron y... ¿Te acuerdas que los guardias habían muerto de la calor? Bueno, ellos no tenían ni olor a quemado,
ni el pelo se les había quemado, nada. Entonces, ¿y qué dijo Nabucodonosor? ¡Oh! El Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el único, lo mismo que había dicho antes. Pero, bueno, la cosa es que eran cosas como emocionales, momentáneas. Él volvía porque como vivía en su imperio tan bonito y todo, entonces él seguía creyéndose que era el Dios aquí en la tierra. Entonces resulta que después tiene otro sueño Nabucodonosor. Y en este sueño él ve un árbol grande, frondoso. Frondoso es como con hartas ramas. Grande así. Y que todas las ramas tenían frutas y hojas. Y muchos animales venían y estaban a la sombra de él y comían del fruto y todo. Y pájaros hacían sus nidos. O sea, como que el árbol le daba vida a muchos. Pero resulta que de repente venía como del cielo algo. La cosa es que ese árbol le daba vida a muchas criaturas, muchos animales y pajaritos y todo. Pero de repente venía alguien como Dios, alguien poderoso, y empezaba a cortar todas las ramas del árbol y todo el fruto lo tiraba lejos. Y le decía, lo único que quedaba de ese árbol era el tronco y las raíces. Y eso fue lo que soñó Nabucodonosor. Y ahora sí se acordaba del sueño, se lo dijo a los sabios que tenía ahí y nadie le pudo dar explicación del sueño. Hasta que vino, adivina quién. Daniel. Y Daniel, cuando escuchó el sueño, no le quería decir al rey el significado. Entonces Nabucodonosor le dijo, oh, es algo malo. Le dice, pero dímelo, yo prefiero saber qué es. Entonces le dijo, bueno, ese árbol es usted. Que significa que usted es alguien poderoso, que el imperio de usted mantiene y le da comida y vida a mucha gente, a todos los del imperio. Y le dice, pero usted tantas veces se ha olvidado de adorar a Dios y usted mismo se ha creído Dios, que Dios lo va a castigar y lo va a sacar de ser el rey de Babilonia por 7 años. Y durante esos 7 años usted va a entrar en un estado de locura y usted se va a creer como que usted es un animal. Y le dice, y usted va a comer hierba y bayas. Las bayas son como los higos, como los fig, ese tipo de cosas. Y le dice, y nadie se va a poder acercar a usted porque usted va a comportarse como un animal salvaje. Y durante 7 años usted va a estar hasta que de repente le entre un poco de lucidez y usted tome esa oportunidad para reconocer que usted no es Dios y nunca va a ser Dios. La cosa es que, bueno, Daniel le dijo al rey el sueño, lo que significaba, como para darle la oportunidad de que, pucha, yo no quiero que me pase esto, voy a cambiar. Pero resulta que pasó 1 año, 12 meses. Y estaba un día Nabucodonosor en la terraza del palacio y empezó a mirar toda la ciudad. Y la vio tan bonita y vio los jardines que había hecho colgantes y vio todo lo que había alrededor y empezó a decir, ay, dice, yo soy el rey más poderoso, miren todo lo que he creado, miren, no hay nadie que tenga algo tan hermoso como este palacio, toda esta gente vive gracias a mí. Y en ese momento se enloqueció y se fue a vivir tal como fue el sueño. Comía hierbas, comía las bayas y comía. Y dice que después de los 7 años tenía unas garras gigantes porque nunca se había cortado las uñas. El pelo, dice, tan largo, dice, como plumas de águila, dice la Biblia. Y estaba. Pero pasaron los 7 años y él reconoció que, ¿cómo se llama? Que había pecado y le dio la gloria a Dios y poco después de ese tiempo murió. Y bueno, Daniel siguió en la corte, sus amigos también. Después de la Biblia no menciona a los amigos, los menciona solamente hasta ahí. Solamente menciona a Daniel porque este libro lo escribió Daniel.
vamos a, hoy día por si acaso, hablar, el libro de Daniel tiene 12 capítulos, pero vamos a hablar hasta el 7 nomás, porque del 8 al 12 son puras profecías, sueños que Dios le da de cosas que van a ocurrir en el tiempo del Apocalipsis. Y son muy... Hay que tomar mucho tiempo el que se demora en explicarlo. Entonces No se vamos a preocupen, hablar. para eso estamos nosotros, hermanos. Vamos a Siguen mirando resplandeciendo. Sí, pero vamos, yo creo que de uno en uno, porque de verdad que son como bien, ¿cómo será? Difíciles. Yo quiero aprender más del Apocalipsis. Sí, Daniel tiene mucha más profecía que el Apocalipsis. Ese es como su don, ¿no? Interpretar los sueños. Claro, y Dios le daba sueños a él también. No solo los interpretaba, sino que Dios se los Pero daba. tenía ese don de como saber el futuro, el pasado, presente, a través de sus sueños. Claro, pero era, imagínate bueno, me voy a desviar un poco. Debería pero ser una carga emocional, en incluso serio. eso es lo que te iba a decir. En uno de los sueños que Dios le muestra lo que va a suceder en el futuro, que no es broma, son tan fuertes las imágenes que él ve que él cae desmayado. Y un ángel no tiene que despertar. Pero lo muestra así como despierto. No, sueños. Son como visiones que le dan. Son sueños y visiones, porque está durmiendo. Pero ¿cómo lo anda? Bueno, en el sueño, yo creo que está ahí en la visión y todo, y se cae como muerto porque Son muy gráficas. claro. Entonces, pero no son tan grandes, sino que son confusas, porque Y tú tristes. sabes que es que muchos símbolos, ¿me entiendes? Entonces la verdad es que y era una cosa tras otra que colapsó Daniel, pobrecito. Pero bueno, la cosa es que viene, y después que salió Nabucodonosor viene otro rey, pero ese rey como que no fue muy importante ahí, y se fue porque ellos habían conquistado, tú sabes, Jerusalén, donde está Israel. Entonces él dijo, yo me quiero ir mejor a ver las cosas como están por allá. Okay. Y dejó como alguien a cargo, que se llamaba Belsasar. Belsasar. Y entonces Belsasar era como el rey que tenía ante Israel, que le gustaba la fiesta y todo. Y cometió el error. ¿Te acuerdas que Nabucodonosor, te acuerdas que te dije que era importante que recordaras cuando Nabucodonosor trajo los platos, los vasos y las copas del templo que había construido Salomón? Bueno, los tenía guardados Nabucodonosor en un lugar, nunca los usó Nabucodonosor, los trajo y los guardó como en una parte donde tenía como el tesoro. Okay. Pero Belsasar vino y hizo una fiesta con 1000 personas y dijo, vamos a traer esos vasos y esos platos que eran del templo de Israel para usarlos en nuestra fiesta. Y los trajo, pues, y estaban todos tomando vino en las copas que eran del templo de Dios, cuando de repente apareció una mano en una pared y apuntó con un dedo la pared y escribió 4 palabras en fuego y quedó ahí como escrito en la pared. Imagínate, todo el mundo lo vio, todo asustado, se acabó la fiesta. Y entonces él también mandó a llamar, también tenía sus sabios y todo. Nadie entendió porque era en otro idioma. Entonces, imagínate, apareció esa mano ahí, solita. Solo la mano y el dedo ahí. Y escribió esas palabras. Y bueno, resulta que No, ma'am. cuando había subido este nuevo rey, él había como sacado a Daniel. Ya no era, o sea, lo había como relegado como a alguien sin importancia que ya no trabajaba en el reino. Entonces Belsasar, el papá de él. Entonces Belsasar ni conocía a Daniel. ¿Me entiendes? No tenía idea quién era. Pero la mamá de él sabía de Daniel y sabía que le había interpretado sueños a Nabucodonosor. Entonces le dijo a su hijo, hay un hombre que puede interpretar lo que está escrito ahí. Y mandaron llamar a Daniel. Y eran 4 palabras. Son Mene, Mene, Tekel, Parsin. Son 4 palabras. ¿Qué significa? Daniel le dijo, y eso es importante. Cuando llegaban ante el rey, el saludo era, que viva el rey que vive para siempre. Ese era como el saludo que tú tenías que darle al rey cuando tú entrabas. Bueno, Pero en Inglaterra eso no. Long live the king. ¿O sí? ¿Ya? ¿Viste? Yo creo que también pienso lo mismo.
La cosa es que cuando Daniel entró y vio las palabras, le dijo, hola Belsasar. No le dijo el resto. ¿Por qué? Porque resulta que significaban, Mene Mene quería decir que Dios había contado los días del reino de Belsasar y le estaba poniendo fin. Tekel significa que no era un gobernante digno y humilde, por eso había que quitarlo. Y Parsin significaba que Babilonia caería y iba a caer a manos de otro imperio. Y entonces resulta que Belsasar le dijo a Daniel, Daniel, como tú eres alguien tan sabio y todo, que yo no te conocía, quiero que te voy a vestir de púrpura. ¿Recuerdas que habíamos hablado de eso? Yes. Que los vestían como que Un eran color parte del de reino. un Y te color. voy a poner una cadena en el cuello, una cadena de oro, y tú vas a ser parte de mí. Y Daniel le dice, no te molestes, no me des nada, dale a otro esto, porque tú no vas a durar aquí. Y entonces resulta que debajo de Babilonia pasa el río Éufrates. Está muy buena esta historia, estoy muy sumergida, en serio. Más de todas las que hay contado, honestamente, esta es la que me tiene más como... ¡Guaya! ¿Sí? Ay, ¿qué va a pasar, hermanos? Siempre cuando se habla de Daniel se habla de los leones, pero mira todo lo que hemos hablado y no hemos llegado a los leones. ¡Ah, buena! Bueno, la cosa es Es que estoy imaginando la mano de Daniel, que me da escalofrío. Aprendí esa Imagínate. palabra. entonces, bueno, debajo de ahí, de donde estaba la ciudad de Babilonia, pasaba, era un bracito digamos, del río Éufrates. De ahí de ellos sacaban agua. Pero resulta que en ese tiempo había hecho tanta calor que el río estaba bajito. Entonces cuando Belsasar había estado celebrando la fiesta, vinieron los medos y los persas OMG. y aprovecharon que el río estaba bajito y por ahí se metieron. Y la misma noche de que esa mano escribió en la pared, entró Darío, que era el rey de ahí de ellos, y mató a Belsasar y se apoderó de Babilonia. O sea, horas después de que apareció eso escrito en la pared y que Daniel se lo interpretó, se cumplió lo que estaba ahí en la pared. Caso cerrado. That's Y so ellos good, continuaron. guys. Es por eso que yo siempre lo vuelvo a repetir, lo digo todos los capítulos, lo vuelvo a repetir. La Biblia no es un libro de fábulas. La Biblia siempre se puede confirmar con la historia. ¿Me entiendes? Porque estos personajes existieron, realmente todo siempre coincide. Y entonces, bueno, la cosa es que entró Darío. Darío se apropió de Babilonia y todo, y le cayó muy bien Daniel. ¿Oh, sí? Ajá, vio que Darío fue un buen rey. Fue un buen rey, le tenía mucho estima a Así Daniel que y todo. no gusta Darío. Sí, incluso Darío fue el que después autorizó a que los judíos volvieran a Jerusalén y reconstruyeran los muros y todo. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, la cosa es que Darío comenzó ahí y vio que siempre Darío le daba el favor a Daniel y lo tenía, ¿me entiendes?, como su consejero principal. ¿Y de qué hablamos la semana pasada? De la envidia. Yes. De la envidia, ¿no es cierto? Aquí vemos de nuevo la envidia de que los otros sabios empezaron a tener envidia A a Daniel. Entonces ellos vieron, dijeron, trataban de buscarle qué es lo que hace Daniel incorrecto para nosotros acusarlo con el rey. Pero Daniel era súper correcto. Nunca pudieron encontrarle nada. Entonces lo único que pudieron ver que él hacía es que Daniel oraba 3 veces al día. Todos los días, los 7 días de la semana, él oraba 3 veces al día. ¿A la misma hora? No sé si a la misma hora, pero 3 veces al día. Imagínate a la misma hora. Como mañana, tarde, noche. Una cosa así. Y la cosa es que ellos le dijeron a Darío, siempre llegándole por el lado de su orgullo, ¿me entiendes? Darío, haz una ley que por 30 días nadie pueda adorar, ni arrodillarse, ni hacer plegarias, oraciones a nadie que no sea a ti. O sea, que por 30 días todos te vean a ti como un Dios. Y que toda la atención de todo el pueblo solamente esté en ti. Que se olviden de los otros dioses por 30 días.
wow, Darío dijo, me parece bien que me vean por 30 días como un dios. ¿Y qué hizo? Puso su anillo. ¿Te acuerdas que hace tiempo cuando un dios, el rey pone el anillo, qué pasa con la ley? No se puede... No se puede quitar. Entonces Daniel se enteró de la ley, que ya no podía orar. ¿Qué crees que hizo Daniel? Le dio lo mismo y se puso a orar. No solo eso, fue a orar, porque él oraba como en su casita, en su cuarto, en secreto, digamos. Todo el mundo sabía que oraba, pero lo hacía él solito en su cuarto. Él fue, apenas se enteró, abrió las ventanas de su casa y se puso a orar cerca de la ventana, que todos lo vieran orando. Así de valiente. Y entonces viene y él sabía que el castigo para el quien no cumplía y lo iban a echar al foso de los leones. Llegamos, por fin. La cosa es que Daniel se puso a orar con las ventanas abiertas, sabiendo que el castigo era ser echado al foso de los leones. La cosa es que cuando llegaron donde Darío, le dijeron, Daniel no está cumpliendo tu orden y está orándole a su Dios. Y Darío se dio cuenta que lo habían engañado, que lo habían hecho hacer esa ley para librarse de Daniel. Y Darío se puso tan triste, porque le tenía mucho cariño de verdad a Daniel. Pero puso mi anillo y le dice a Daniel, yo espero que Dios te salve. Y eso fue en la noche. ¡Oh! Y agarraron a Daniel y lo tiraron al foso de los leones, pusieron una roca y él volvió a poner su anillo sobre la roca, lo que significaba que nadie podía mover esa roca más que el rey, o por orden del rey. Y Darío se fue. Ah, pero estoy aprendiendo más porque yo pensé que el rey lo tiró por odio a Daniel. Yo No. estoy descubriendo que el Daniel nunca le tuvo mala. No, Darío no fue un mal rey. Ok. Y bueno, la cosa es que se fue Darío y Darío dice que no pudo dormir en toda la noche, triste y preocupado. Y apenas empezó a salir el sol, se fue corriendo Darío. Y llegó allá y movió él mismo la roca. Y él le gritaba, Daniel, Daniel, tu Dios fue capaz de salvarte. Y Daniel grita, sí. No. Dice, él mandó un ángel. Otra vez había Dios mandado un ángel. Bueno, esta historia, como les dije al principio, fue a petición de Naomi, porque Naomi estaba buscando una historia que se relacionara un poco con su gata, porque ella quería mostrar su gata aquí al público, a la princesa. ¿Te acuerdas, Aarón, de la princesa? Como era tan loquilla. Ahora está más viejita, ya no está tan inquieta. Bueno, la cosa es que llega el rey ahí y le dice, Daniel, Daniel, ¿fue Dios capaz de salvarte, de librarte de los leones? Y Daniel le dice, sí, le dice, Dios me mandó un ángel que le cerró la boca a los leones y no me hicieron ningún daño. Así que sacaron a Daniel y ¿sabe lo que hizo el rey? ¿Qué? Tiró ahí a la fosa a todos los malos que lo habían engañado, haciéndole firmar esa ley. Y ¿cómo se llama? No solo a ellos, a la esposa y a los hijos, a todo el mundo. Los tiró ahí en el foso de los leones. La cosa es que el rey, al ver que Daniel estaba bien, gracias a Dios, se alegró bastante, pero le dio furia al recordar cómo lo habían engañado los otros para que se firmara esa ley. Entonces sacó a Daniel y tiró a ese foso a todos los que lo engañaron con sus familias. Pero dice de que los leones saltaban cuando la gente iba ahí, que antes de que se los comían, antes de que llegaran abajo, o sea, en el aire los atrapaban y se los comían a las personas y abajo llegaban los puros huesos. Imagínate así de terrible fue. Me da pena a los niños. Sí. No sé, pues dice su familia, pero no sé realmente si eran adultos o no. Entonces, bueno, estamos hablando de que estos imperios eran no tenían valor por el humano. ¿Me entiendes? Siempre no tenía ninguna simpatía. ¿Me entiendes? Imagínate cuánto no habrán sufrido construyendo la estatua de Nabucodonosor. O sea, se hacían como los caprichos del rey sin realmente
tener en consecuencia la vida de los demás. Entonces, bueno, así hasta ahí vamos a llegar, que eso es el capítulo 7 de Daniel. Estuvo súper bueno hoy día. Estuvo bueno, ¿no es cierto? Súper bueno. Y vamos a terminar con un versículo que me gustó harto, mira. Es bien conocido, léelo tú, Naomi. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes los buscan. Hebreos 11:6. Ven, hoy día justamente hablamos del tema de hoy, el título es Una fe a toda prueba. No importó horno de fuego, no importaron los leones, no importaron que estaban solitos, eran jovencitos sin su familia. Estos tres, Daniel y sus tres amigos, se mantuvieron firmes. Por eso es una fe a toda prueba y Dios los recompensó. Pasaron por momentos difíciles, pero ellos al mantener su fe inquebrantable en Dios, Dios al final les dio la victoria en todas las circunstancias que pasaron. Por eso Pero vamos... después Daniel murió de Murió de viejito. ¿Oh, sí? Y él murió en Babilonia. Ah, No ok. volvió a Israel. Se quedó ahí. Estaba viejito ya para hacer el viaje. Qué triste. Estaba lejos. Así que, pero no, él fue un gran hombre. Pero sí, pero cuando dejas de traer tu familia y tus cosas, Sí. también un poco. Pero igual Es que tenía ahí era muchos lo- años sin verlos tampoco, imagínate. Era normalizado también. Tenía más de 100 años y se había ido antes de los 20 años. Entonces tenía como 80 años sin ver a su familia. Yo creo que ya no estaban ahí. yo creo que él ya había hecho su vida en Babilonia. Así ¿Y que nunca bueno. se casó ni nada? Parece que no, porque según cuando nombran a la persona que estaba a cargo de ellos, él era el jefe de los eunucos. Entonces parece que Daniel y sus Oh. amigos eran eunucos y no se casaron. ¿por qué? Entonces, ¿cómo se llama? Hay una historia, fíjate, que yo estaba leyendo, hay una Biblia, la Biblia católica. El libro de Daniel tiene 12 capítulos. Pero yo estaba investigando justamente ese tema. Y salía que Daniel se había casado con una mujer llamada Susana, que está en el capítulo 13. Sí, pero si la Biblia tiene, Daniel nomás tiene 12. Claro, la Biblia católica tiene un tercer capítulo y sale una historia que yo no sé de dónde la sacaron. Y ahí sale esa mujer que está casada según con Daniel y todo, pero la verdad es que no No hay ni una Susana. no sé de dónde salió esa Susana. Susana. Hay una canción que se llama Susana. ¿Es cristiana, hermana Katy? No, Entonces, por favor, no lo cante. lo vamos a dejar para otro. Bueno, Remolineando. sí, cambiemos eso, ¿verdad? Bueno, vamos a repetir entonces para terminar el versículo de hoy día. Que dice, está en Hebreos 11:6 y dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Y cuándo podemos probar nuestra fe? Con la Biblia. No, Oh, ok. en las pruebas. En las pruebas. Esa En los era... momentos esa difíciles era que mi tú respuesta. ahí dice quiénes son los de verdad y quiénes son los de mentira. En las pruebas es donde se prueba la fe. Así que, bueno. Pero es muy buena explicar la historia, hermana Katy. Con ¿Sí? esta me quedé pasmada. ¿Te gustó? Bueno, Yes. a la otra vamos a ver si estamos igual de entretenidas. Así que bueno, le damos las gracias a todos Siempre por me haber... mantengo, pero con esta un poquito más. ¿Esto lo elegiste tú? Por algo. Salió, bueno, fue buena elección. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy y volvemos si Dios quiere la próxima semana. Ya saben, nos pueden ver por YouTube o por LRP Televisión. Así que de aquí nos despedimos con... Resplandeciendo. Gracias a todos, bendiciones.